Buenas tardes, amados hermanos. Un gusto estar aquí reunidos en esta reunión especial de fin de año para glorificar a Dios y agradecerle juntos, adorarle y también escuchar lo que tiene para nosotros en su palabra. Desde hace 3 años el Espíritu Santo y el Señor me ha estado guiando a hacer una serie de predicaciones que se llama serie Evidencias. Y esta viene porque después de tantos años de escuchar del Señor Jesucristo, conocer del Señor Jesucristo, estudiar del Señor Jesucristo en su palabra y revisar mi vida contra lo que dice la palabra de Dios y encontrar discrepancias tremendas, entonces, gracias amor, y encontrar discrepancias tremendas sobre lo que dice la palabra de Dios y sobre mi andar, yo a través de los años me he estado muy triste en muchas ocasiones porque reviso mi vida y veo los años que en la gracia del Señor llevo que el Señor me alcanzó desde los 7 años de edad, y recuerdo que a los 18 años o 19 años de edad me veía yo hacía una evaluación de mi vida y decía, es terrible lo que he hecho. O sea, las cosas que he hecho ahora que conozco a Cristo y que soy hijo de Dios, las veía y veo muchas de ellas terribles, inimaginables. O sea, he hecho cosas, hermano, no sé si a ti te ha pasado, que yo desde chico decía, cuando escuchaba, decía, yo eso no lo voy a hacer. Hombre, pues ¿cómo creen? Eso yo no lo voy a hacer, o eso no lo voy a, no voy a conducirme de esa manera. Pero a través de los años he hecho cosas peores, terribles, pecados muy terribles, y siempre me he preguntado, Señor, ¿en verdad soy tuyo? Señor, ¿en verdad he nacido de nuevo? Señor, ¿en verdad tengo el Espíritu Santo? Señor, ¿en verdad soy hijo tuyo? ¿En verdad soy una nueva criatura? Y he estado evaluando a través de los años, y en estos 3 últimos años el Señor me ha llevado, el Espíritu Santo, a hacer una serie de predicaciones que se llama serie Evidencias. Los que estuvieron en el campamento vimos la 4 y la 5 en el campamento, y esta vez veremos la 6. Esta serie, el primero de ellos es evaluación de vida. La segunda de ellas, evidencia de haber nacido de nuevo. Y es que la palabra de Dios nos da evidencias claras para revisar si realmente yo he nacido de nuevo. Porque acuérdense que muchos creen que creen. Y el Señor Jesucristo fue lo que dice. En aquel día muchos me dirán, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, aquello, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, esta serie de evidencias de haber nacido de nuevo ha sido un remanso a mi corazón y ha traído ungüento a mi corazón, y espero que a ustedes también les sea útil cuando revisamos la realidad de nuestra vida contra la palabra de Dios. La tercera es, soy cristiano, ¿qué sigue? Toda vez que hay evidencias, una evaluación de vida de dónde estoy plantado y de quién soy, unas evidencias de haber nacido de nuevo, que encuentro esas evidencias en la misericordia de la palabra de Dios, entonces digo, sí, evidentemente soy cristiano, pero ¿qué sigue? Porque muchos creen, y muchas enseñanzas en las iglesias actuales dicen que lo que hay que hacer es, algunos le llaman la oración milagrosa, ¿no? Donde dicen, tú nada más recibe al Señor Jesucristo en tu corazón y ya eres hijo de Dios y ya eres salvado y ya no vas a ir al infierno, sino que cuando mueras vas a ir al cielo. Y ahí termina la predicación de muchas iglesias que se proclaman cristianas. Algo terrible, hermanos, porque en primera instancia, si no hay arrepentimiento, no existe un nuevo nacimiento, no puede haber un nuevo nacimiento. No puede haber un nuevo nacimiento. Entonces,
hay que evaluar nuestra vida, hay que estar evaluando nuestra vida porque a lo mejor lo que pasa es que nunca nos hemos arrepentido. Y es muy común ver las entrevistas de las personas que les dicen, oye, ¿qué has hecho tú en tu vida? No, pues yo he hecho esto, aquello, el otro. Y te arrepientes. No me arrepiento de nada de lo que hice. Eso es lo común que escuchamos. No me arrepiento nada de lo que hice. Y es común también pues escuchar eso en el mundo. Soy cristiano, ¿qué sigue? La cuarta es evidencias de un verdadero discípulo. Porque dice el Señor Jesucristo claramente, habla de los falsos discípulos. De los falsos discípulos. O sea, esto se refiere a muchas personas que están en iglesias cristianas, pero no son verdaderos discípulos. Y llamo cristiana a cualquiera que se denomine de la línea cristiana de Cristo. 5. Evidencias de amar a tu hermano. La primera parte. Y la segunda parte, que es estas, evidencias de amar a tu hermano. Esa es la que veremos, evidencias de amar a tu hermano. Y esto tiene que ver, esta serie evidencias y esta segunda parte de evidencias de amar a tu hermano, que es la filmina que sigue, ya es el título, nos lleva de base a un pasaje. Nuestro pasaje es Juan 13:34. Si pueden buscar ahí en sus Biblias, Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y esto fue el epitafio que dejó el Señor Jesucristo en su tumba, 3 días antes de morir, esto dejó dicho. Esto fue lo que dejó dicho. Eso fue lo que Él dejó dicho y lo dijo en 3 ocasiones, que se amen unos a los otros, como yo los he amado. Eso fue un mandamiento nuevo y es lo que nos deja de tarea el Señor Jesucristo. Entonces ya antes de partir nos deja claramente un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros. Que como yo los he amado, así también se amen unos a otros. Y entonces cuando entramos en este ámbito de decir, ok, eso es lo que nos pide Dios, que nos amemos entre nosotros como nos amó Jesucristo, como amó Jesucristo a los discípulos, a sus apóstoles, y como nos ha amado, entonces tenemos que meditar y pensar cómo amó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y lo que vemos aquí es en la siguiente filmina, basado en esta introducción, adelante, que así amas a tu hermano, así amas a tu hermano. Y vamos a hacer oración. Padre amado, te rogamos a través de tu Espíritu Santo que nos ayudes a través de Él y a través de tu palabra poderosa, y que tú en tu misericordia, Señor, hagas la obra en cada corazón de los que estamos aquí. Porque todos los que estamos aquí hemos sido traídos por ti. Y hemos sido traídos por ti porque quieres hablarnos a nuestro corazón, a nuestra vida, en este tiempo tan importante donde meditamos en un año más que se va fugaz y que no regresará, y que siga hacia adelante, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo y tu obra sea en cada uno de nosotros, en base a tu misericordia, Señor. Señor, si tú no abres nuestros ojos, no miraremos las maravillas de tu ley. Si tú no abres nuestro corazón, no entenderemos. Si no abres nuestra mente, no entenderemos tu palabra y no podrá plantarse en ella, en nuestro corazón, en nuestra vida, y realmente ser transformados por tu obra. Por eso te rogamos, Señor, hincados de corazón, que tú utilices tu palabra el día de hoy y tu Espíritu Santo para hablarnos a cada uno en lo que tengamos pendiente, lo que debamos evaluar, en lo que debamos avanzar por tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Y entonces, la primera parte, que lo vimos en el campamento, así amas a tu hermano. Número 1, no mintiéndonos unos a otros. Vimos que la primera instancia, cuando ya realmente nos amamos y estamos cumpliendo el mandato del Señor Jesucristo, es que hablamos verdad entre nosotros. La segunda es recibiéndonos unos a otros.
Dios no hace acepción de personas. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por todos, de todas razas, de todos pueblos, de todos tamaños, de todas edades. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas y nosotros no debemos hacer acepción de personas. El número 3, teniendo comunión unos con otros. Nuestra comunión precisamente es en Jesucristo y en el Padre, a través del Espíritu Santo. Eso es lo que nos une, lo que nos debe unir, no marcar diferencias, sino marcar unidad. Y número 4, teniendo el mismo sentir unos con otros. Esto, hablando del Señor Jesucristo entre nosotros y de las leyes de Dios, nos lleva a tener un mismo sentir, pensar todo lo mismo, hablar todo lo mismo, buscar todo lo mismo y animarnos en el mismo sentido. Número 5, edificándonos unos a otros. Entonces, nos necesitamos, dice la palabra de Dios, que nos necesitamos para ayudarnos a crecer unos a otros. Cada quien tiene diferentes dones y se manifiesta Dios en diferente manera en cada uno de nosotros. Entonces, todos nosotros nos necesitamos, para estar completos, necesitamos que los demás nos edifiquen y nosotros tenemos que mostrarle amor a los demás y dejar que el Señor nos utilice para que otros también sean edificados. Y de esa forma vamos creciendo todos. El número 6, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. También nos debemos enseñar la palabra de Dios y nos debemos amonestar unos a otros entre nosotros también. Bueno, aquí tengo 8, sanándonos unos a otros. Y este sanándonos unos a otros es en el que vamos a empezar esta segunda parte. Así amas a tu hermano. Santiago 5:16 dice lo siguiente. Entonces acuérdate, así amas a tu hermano como Cristo amó a los discípulos. Esa es la frase completa. Santiago 5:16 dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Vayan conmigo allá a Santiago 5 y vamos al contexto. Santiago capítulo 5, el contexto de este pasaje, fíjense bien, vamos a leer desde el 14, versículo 14, dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y aquí cuando habla de esta restauración y de esta enfermedad, es una palabra amplia donde dice si estamos enfermos, si estamos débiles en cuanto a moralmente, si estamos débiles en cuanto al alma, en cuanto al ánimo, si estamos deprimidos, cae dentro de aquí, si estamos en angustia, cae dentro de aquí, si estamos enfermos físicamente o si estamos enfermos espiritualmente, todas las áreas caen dentro de aquí. Y cuando dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, el aceite es el Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo. Entonces, lo que hacemos y lo que tenemos que hacer, y entre todos, porque después en el versículo 16 dice también háganlo entre todos, es que tenemos que hablar para suceder qué es lo que está pasando, qué es lo que te está pasando. ¿Qué aflicción tienes? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué angustia tienes? ¿Qué debilidad tienes? ¿Qué enfermedad tienes? Y eso tenemos que hacer, tenemos que preguntarlo y después llevarlos a la palabra de Dios. Y dice, si ha cometido pecado, le serán perdonados. Obviamente porque tiene que haber una confesión. O sea, habiendo una confesión de pecados, acuérdense que en Corintios dice la palabra del Señor que en disciplina, dice, muchos están enfermos entre ustedes y algunos duermen, diciendo han muerto. Y eso es por disciplina del Señor, por estar, en vez de alejado del pecado y practicar la justicia, practicar
el pecado. Por estar practicando el pecado, entonces el Señor disciplina. Y entonces, lo que importa aquí es que cuando llegamos a confesarnos nuestros pecados unos a otros, confesar en el original, lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces, es decir lo mismo que. Decir lo mismo que. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados unos a otros, cuando decimos, cuando yo te hablé fuerte y te grité, pequé contra ti. Entonces, tengo que decir el pecado y tengo que confesarlo y tengo que arrepentirme y tengo que ir a la cruz de Cristo. Y responde la otra persona, sí, de acuerdo, pero después yo te golpeé. Y cuando te golpeé, pequé contra ti. Y entonces, todas esas lastimaduras que tenemos quizá de años atrás, a lo mejor en casa con nuestros padres, a lo mejor con nuestros hermanos, a lo mejor algunos en alguna relación anterior que tuvieron con algún esposo, alguna esposa que tuvieron o algo, todas esas lastimaduras el Señor Jesucristo promete sanarlas. Aquí dice claramente, la forma de hacerlo entre creyentes es confesando los pecados, luego orar uno por otro, y dice, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esa es la forma de sanar. Muchos piensan que la forma de sanar es ir al psiquiatra o al psicólogo, y no estoy diciendo que esté en contra de eso, pero el psiquiatra y el psicólogo no van a tener la respuesta cuando la respuesta que necesitas es Cristo, cuando la respuesta que necesitas es la sanación de Dios en tu corazón. Entonces, así amas a tu hermano, sanándonos unos a otros. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Y en el original, la palabra significa curando, sanando, fortaleciendo. Curando, sanando, fortaleciendo, y como les decía, en cualquier ámbito moral, en cualquier ámbito del alma, del espíritu o físico. Y lo que hay que hacer, inciso A, es confesando los pecados unos a otros, inciso B, orando unos con otros. Hay un ministerio aquí que ustedes conocen, y si no lo conoces, sábete que el ministerio se llama pacificadores. Hay un ministerio de pacificadores y hay otro ministerio también que se llama reconciliación matrimonial. ¿Y qué hacemos en eso? Hacemos esos procesos. Lo que hacemos es procesos donde llevamos a las personas que están en esa situación, los llevamos a identificar, a hablar sus historias e identificar aquellas partes cuando se han ofendido, cuando se han lastimado y que quedan heridas de por vida. Y entonces los ayudamos a identificar, y con el Espíritu Santo nos ayuda a identificar esas lastimaduras, y entonces lo que vemos es que Dios prepara los corazones para que llegue un momento en que las dos personas que están después de ser sensibles a la lastimadura que le hicieron al otro, entonces puedan confesar su pecado, no el pecado del otro. O sea, decir el pecado del otro es acusar. Aquí dice confesar, y confesar es decir mi pecado. Lo que yo hice incorrecto en esta situación fue esto. Y el Señor le pide al otro que confiese su pecado. Algunos han dicho, ¿qué pasa si mi esposo o mi esposa no quiere confesar, reconocer sus pecados? No te preocupes. Si tú confiesas tus pecados, el Señor te va a sanar a ti. Y él o ella no va a sanar. Porque ese pecado que tiene va a seguir cargándolo toda la vida, y lo puede llevar hasta la tumba. Y entonces aquí es donde dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. ¿Y cuántos ya están trabajados y cargados de decir, ya no puedo más, y quieren tirar la toalla, ya no puedo más con este matrimonio, ya no puedo más con esta relación, ya no puedo más con mis padres, me voy a salir de la casa, o ya no puedo más y me voy a ir de la casa, o diferentes situaciones? Y entonces tenemos herramientas que Dios ha dejado para sanar los corazones, y tú tienes el poder de hacerlo en Cristo, con su palabra. Así amas a tu hermano. Hebreos 10:24 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor
y a las buenas obras. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y aquí, amas a tu hermano como Cristo nos amó, estimulándonos unos a otros. La palabra estimularse es dirigir la mente e incitar la mente. Dirigir la mente e incitar la mente. Tú puedes dirigir la mente e incitar la mente y velo, esto es algo común. Tú vas a una reunión, a lo mejor ha sido una reunión con amigos de la escuela, o a lo mejor ha sido una reunión con señoras o con señores, y te das cuenta ahí a qué incitan la mente, a qué dirigen la mente, y te retan, a que te retan, ¿no? Y desde ese momento, pues algunos te incitan y te dirigen la mente a decir, oye, pues échate una, ¿no? Y a que no te echas dos y a que no te echas tres, te está incitando, te está dirigiendo. Y cuando nosotros, entre nosotros, como hermanos en Cristo, el Señor no hacía eso con los demás. Y no hizo eso con los discípulos, incitándolos al mal, incitándolos a pecar, de ninguna manera. Todo lo contrario, siempre dirigía su mente y los incitaba a obedecer al Padre, a obedecer la palabra de Dios, a poner por obra la ley y hacer lo correcto y lo justo. Y aquí, cuando vemos el versículo anterior 24, vemos que esta estimulación, este incitar, es a amarnos, versículo 24b, el anterior, 24 la parte B, y ahí tenemos, y la parte C es a excelentes obras. Entonces, eso hacía el Señor Jesucristo. Los incitaba a sus discípulos a amarse entre ellos y a hacer excelentes obras. Muy importante aquí de considerar lo siguiente. El motivo, la motivación de hacer buenas obras es correcto en el creyente, pero es un error en el incrédulo cuando esas buenas obras, la motivación de esas buenas obras es para alcanzar el cielo. Eso debe ser bien claro. O sea, el creyente sí debe perseguir y debe hacer buenas obras, y no solo buenas obras, sino la palabra en el original es excelentes obras, excelentes obras. Entonces debemos hacer el creyente excelentes obras para gloria de Dios, y ese debe ser el fin, hacer las obras para gloria de Dios. Y el problema de las religiones es que digan que hagas excelentes obras para salvarte. Ese es el error de las religiones cuando dicen que hagas excelentes obras para salvarte, excelentes obras para que llegues al cielo, excelentes obras para que te pasen de un lugar a otro toda vez que mueres. Eso no existe en la palabra de Dios. Entonces debemos dirigir nuestra mente, incitar, a amarnos y hacer excelentes obras. Así amas a tu hermano. El número 10, Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Debemos estarnos amándonos, animándonos unos a otros, y la palabra en el original tiene en el original significa que debes estar rogando unos a otros. Todo aquel que se llame hijo de Dios, debes rogarle a todo aquel que se llame hijo de Dios, inciso A no dejar de congregarse, e inciso B, a ver que el Señor viene ya pronto. Y eso es lo que importa. Cuando vemos que el Señor viene ya pronto y su segunda venida está próxima, dice la palabra de Dios que habrá muchos burladores, y los hay. Desde el año 100 fue escrito eso, que había muchos burladores que decían, no es cierto que va a venir el Señor Jesucristo. Desde que murieron nuestros padres y nuestros abuelos, y pues ahora nosotros, están nuestros hijos, no ha vuelto el Señor Jesucristo, es una mentira, no va a venir. Y desde el año 100 después de Cristo ya decían eso. Y ya estaba escrito en la palabra de Dios que habrá burladores que dirán, no es cierto, no va a pasar y no va a venir. Y nosotros debemos seguir diciendo, sí va a pasar, sí va a venir. Y la palabra de Dios dice claramente la palabra de Dios, que si no ha venido el Señor Jesucristo es porque es misericordioso, porque quiere que todos los hombres sean salvos.
que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso no ha venido el Señor Jesucristo, porque toda vez que venga va a venir en juicio. La primera vez que vino humildemente para dar su vida y para sacrificarse por nosotros. Pero la segunda vez que venga va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a traer juicio y a traer fuego sobre la tierra, que significa juicio y muerte eterna. Va a dar a cada quien según sus obras. Entonces, debemos estar rogando a que no dejemos de congregarnos. Si tú haces eso con tus hermanos creyentes, ya sean familiares, amigos, en el trabajo, con tu esposo o con tu esposa, si tú le estás rogando, oye, hay que congregarnos, no dejes de congregarte. Haciendo eso, estás amándole. Haciendo eso, le estás amando. Y estás agradando a Dios. Así amas a tu hermano. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, confórtense los unos a los otros tal como lo están haciendo. Confórtense los unos a los otros. Y esta palabra, confortándonos unos a otros, es la misma palabra del nombre del Espíritu Santo, el paracaleo, estando al lado del otro. Entonces, ¿cómo nos vamos a amar unos a otros? ¿Cómo vamos a amarnos como nos amó Dios, como amó el Señor Jesucristo a sus discípulos? Estando al lado uno del otro. Y bueno, tuvimos un caso hace poquito, donde pudimos observar, no sé si ustedes observaron y vieron, y están de acuerdo, como en el caso de una hermana que tuvo una necesidad, empezaron a poner el WhatsApp, ¿cómo te ayudo, hermana? ¿Dónde te busco? ¿Qué te llevo? ¿Te llevo alimento? Ya estoy ahí en 10 minutos. Y todo eso, hermanos, todo eso es la verdadera iglesia de Cristo. Y eso debemos hacerlo todos por todos. Eso es amar a nuestro hermano, estando al lado del otro. Y yo tengo evidencia de muchos de ustedes y de muchos años, cómo se confortan unos a otros y cómo nos han confortado también, estando al lado, acompañándonos en las aflicciones. Entonces, nos confortamos unos a otros, estando cerca, al lado, para ayudar. Muy bien. Y el 12, Efesios 4:2 dice así: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Salud. Y 12, soportándose unos a otros, es soportando, cargando. No es el soportar de decir, me cae gordo, ya no lo aguanto. O sea, pues aguántate, ¿no? Sopórtalo. No es ese soportar. Soportar en el original significa con cargar. Soportar el peso, llevar el peso de la carga que lleva mi hermano. ¿Cómo se hace eso? Inciso A, ahí mismo dice arriba, siendo humilde. Siendo humilde es lo primero. Inciso B, siendo manso, como el Señor Jesucristo. E inciso C, siendo paciente. Y piensen cómo el Señor Jesucristo amó a sus discípulos, y los ejemplos que hemos visto y que hemos estudiado en Juan y en otros, cómo el Señor Jesucristo fue humilde. ¿Cuántas veces? Fue manso y fue paciente. Él, para soportar, cargándonos, Él llevó el peso de la cruz y Él soportó nuestros pecados de forma humilde, de forma mansa y de forma paciente. Yo no sé si tú estás en una etapa de vida en la que estamos nosotros y que hemos comentado, y pues si eres de mi edad, que andas ahí entre los 50 y 60, más cerca de los 60 que de los 50, quizá ya te ha tocado que empiezan a partir nuestros padres.
Y quizá te ha tocado en amigos o en ti mismo la necesidad de ver a padres y madres que a veces literalmente tienen que soportar su peso y cargarlos para llevarlos a hacer sus necesidades, para bañarlos. Y yo creo, hermanos, en verdad, que Dios creó estas etapas, ha permitido estas etapas en nosotros para que aprendamos a amarles, para que aprendamos a amarles. Y no sé si has pensado, a lo mejor no lo has hecho, pero y nosotros, si el Señor se quiere glorificar de esa misma forma en nosotros, lo que será si nosotros llegamos a caer en cama y a ser dependientes completamente de alguien. Pues muchos están así. Y no solo miles, sino millones en el mundo. Y a lo mejor muchos llegaremos a eso, no sé. Pero se necesita, para atenderles, ser humilde, ser manso y sobre todo ser paciente, tener paciencia. Pruebas que nos llevan a ser más como Cristo. Así amas a tu hermano, número 13. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y Maestro, dice, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Y entonces, ¿cómo nos amamos? Lavándonos los pies unos a otros. Deben de estar lavándose unos a otros, ese es en el original. Ahora, déjenme explicarles aquí el significado. Lo que enseña aquí el Señor Jesucristo y lo que les dijo a sus discípulos, les dijo, vean lo que hago con ustedes. Si yo, el Maestro, hice esto, debe de hacerlo entre ustedes. Pero ¿cuál es la figura? ¿Cuál es la figura que aquí hay? Hermanos, la figura es la siguiente. Recuerden, en aquellos tiempos utilizaban sandalias. Han encontrado sandalias de aquellos años donde eran zapatos abiertos, no eran zapatos cerrados, y cuando andaban en el camino, pues se llenaban de tierra, de polvo. Entonces, cuando entraban a las casas, lo que hacían en las casas es que al recibirlos, tenían una bandeja de agua, una toalla, y entonces entraban y se quitaban las sandalias y les lavaban los pies. ¿Saben quién les lavaba los pies? El esclavo más bajo de la casa. O sea, aquellos que eran ricos y que tenían muchos esclavos, no cualquier esclavo lavaba los pies, sino el esclavo más bajo, que tenía el menor rango en la casa, es el que se encargaba de las visitas, lavarles los pies con agua, para limpiarles del polvo, de la tierra, y se los secaban con una toalla. Y esta es la imagen que dejó el Señor Jesucristo. Les dijo, entienden lo que hice con ustedes. Y dicen, no lo entienden, muchas veces dice él, no lo entienden ahorita, pero lo entenderán después. ¿Y cuál es el símbolo de esto? El símbolo de esto es que nosotros, todos nosotros, andamos en el mundo. Y el andar en el mundo, nos llegamos a enlodar o nos llegamos a ensuciar. Y eso es un símbolo del pecado. Entonces, cuando estemos entre nosotros, lo que debemos hacer es lavarnos los pies unos a otros. ¿Qué significa? Debemos hablar de lo que hemos vivido en el mundo, de lo que hemos pasado y de aquello que hemos fallado. ¿Sabes qué? Pasó esto, y le grité a mi esposa, o le grité a mi jefe, o hice lo incorrecto, o le hice una seña, una maldición a uno que se me atravesó con el coche.
Y entonces constantemente en el andar de nuestro diario andar, llegamos a pecar. Y eso habla de que nos ensuciamos en nuestro caminar. Entonces cuando estemos juntos, tenemos que hablar eso. Oye, fíjate que pasé esto y lo otro. Oye, si te pasó eso, mira, no te preocupes, vamos a orar. Díselo a Dios. Dile a Dios que lo hiciste de una forma arrebatada, que no fue lo correcto, que pecaste. Yo te acompaño, ora. Ora a Dios, yo te acompaño. Y Él te va a limpiar. Manda ese pecado a la cruz de Cristo. ¿Y tú cómo estás? No, pues ¿qué crees? Que yo también fallé. Fíjate que pasó esto, o pasó esta situación, o pasó la otra. Y yo respondí mal, o hice esto, o hice aquello. Bueno, pues yo creo que tienes que ir a hablar con la persona y tienes que pedirle perdón, tienes que confesarle tus pecados. Pero por lo pronto te acompaño. ¿Por qué no le dices a Dios? Y entonces cuando nos acompañamos en ese sentido y cuando vemos las fallas, los errores, los pecados que tenemos y entre nosotros nos animamos a llevarlo a Cristo y a ponerlo en las manos de Dios con fe, sabiendo que nos acercamos al trono de gracia para encontrar gracia y oportuno socorro, nos acercamos a la sangre de Cristo que va a limpiar todo pecado y entonces podemos ayudarnos unos a otros a limpiarnos con la sangre de Cristo, a lavarnos los pies. Y eso es lo que dijo el Señor. Pero se requiere ser el siervo más humilde para hacer eso. Y ejemplo tenemos en Cristo. Entonces, ¿cómo debemos lavarnos los pies? Número 1, con la palabra de Dios. Es el agua. Ese es el símbolo. El símbolo del agua es la palabra de Dios. Entonces, vemos hermanos, ustedes los tratamos de visitar, a veces los podemos visitar cada 6 meses para volver a verlos. En otras ocasiones podemos antes, en otras ocasiones después, pero siempre que los vemos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Y también nos dicen a nosotros. Y no solo nosotros vamos y tratamos de lavar sus pies, sino que vamos y dejamos que ustedes nos laven nuestros pies. Porque nosotros pecamos también en el andar diario. Pero tenemos un Dios maravilloso, amoroso, que si le expresamos a Él todos nuestros pecados, dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, con la palabra de Dios y sirviéndonos entre nosotros, lavando y secando. 14. Así amas a tu hermano. Son 15, ya casi terminamos. Primera de Pedro 4:8 dice así: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Así amas a tu hermano. Número 14, cubriéndonos nuestros pecados unos a otros. Ojo, cubrir nuestros pecados no significa que barremos nuestros pecados, levantamos el tapete y echamos ahí la basura. ¿Sí me explico? No significa eso. Lo que significa esto, cubriendo nuestros pecados en el original, tiene que ver con lo siguiente. Y eso también hacemos en los procesos de rompiendo cadenas, en los procesos de pacificadores, en los procesos de reconciliación matrimonial, todos esos procesos. Cuando se identifica una falla, cuando se identifica que me han ofendido en algo, estamos con el hermano o la hermana e identifica un dolor. Acuérdense que hay un enojo. Entonces, si empezamos desde antes, estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Platícanos, ¿de qué estás enojado? Entonces, no estoy enojado porque pasó esto. Bueno, y les decimos, cuando tienes un enojo es porque algo te causó un dolor. Entonces, por eso estás enojado. Cuando no quieres ver a alguien y estás enojado es porque te causó un dolor. Pero ¿sabes qué? Para reconocer que alguien me causó un dolor, entonces tengo que humillarme, ¿no? Y entonces a muchos ahí, con Robert nos ha pasado varias veces que, ¿qué te pasó? No, pues es que pasó esto. ¿Y cómo te sientes? Me da coraje.
Y tratamos de pasar a que diga, me duele. Y no pasamos. Dice, no, me da coraje. Y me da coraje, y me da coraje. Y no quiere entender que dentro del fondo ese coraje que dice es que le duele. Está lastimado. Pero si dice la persona, estoy lastimado y me duele, entonces es humillante, me estoy humillando. Y entonces no quiere humillarse. Y entonces siguen diciendo, me da coraje. Me da coraje. Y entonces cuando identificamos un dolor, hermanos, ¿y qué pasó? Es que esta situación pasó hace años. Bueno. O esta situación pasó ayer o pasó antier. Bueno. Y lo que dice el Señor es que así amas a tu hermano cubriendo unos a otros los pecados. ¿Sabes que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes tienen la capacidad de perdonar pecados y de remitir pecados? O sea, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo y qué es lo que hizo? ¿Se acuerdan que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Eso es cubrir los pecados. Eso es decidir no mandar la afrenta a Dios, no reclamarle a Dios, porque puedes hacerlo. Puedes reclamarle, es que esa persona, mi esposo, mi esposa, me hizo. Nada más que dice Dios, ¿qué quieres? ¿Juicio o misericordia? Porque aguas. Si quieres juicio, órale. Pero también vamos a escuchar lo que tú le hiciste. Y ¿sabes qué? Yo no necesito que me lo digan, yo lo sé, dice Dios. Entonces, por eso, cuando estamos en esas confrontaciones, les decimos, ¿qué quieres? ¿Juicio o misericordia? Quiero misericordia. Quiero misericordia porque yo también he pecado, yo también he fallado, yo he hecho cosas terribles y más terribles. Entonces, cuando tú decides pasar por alto la ofensa, estás cubriendo el pecado del hermano. Y es lo que dice la palabra de Dios, Señor, el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces tenemos la capacidad de cubrir multitud de pecados que no sean reclamados a un juicio ante Dios al decir, Señor, perdónalo. De verdad, de corazón. Ahora, ojo, ¿qué hacemos en los procesos? Hablamos con las personas y les decimos, si tú puedes perdonar ese pecado, está bien, hazlo para la gloria de Dios. ¿Estás bien? ¿Estás sanado? Sí. Pero si la persona dice, no, es que ¿sabes qué? Pues yo dije que sí lo podía perdonar, pero hoy en la mañana me volví a acordar de lo que me hizo. Entonces, necesitas hacer Mateo 18. Necesitas ir y decirle a tu hermano, cuando tú hiciste esto o aquello o dijiste el otro, me lastimaste. Pecaste contra mí, me duele, me hiciste sentir muy mal. Entonces, ¿sí se ve la diferencia? O sea, ¿sí puedo pasar por alto la ofensa? Ese es gran amor. Pero si tengo que ir y señalar la ofensa, ese también es mayor amor. Entonces, puedo decidir cubrir los pecados. ¿Cómo? Inciso A, siendo sabio, prudente y orando. Inciso B, siendo hospedador, sin murmurar. En el Antiguo Testamento, en los tiempos del Señor Jesucristo y a través de muchos años y aún en los pueblos ahorita no existía lo que existe ahorita, los hoteles, sino que la gente hospedaba en su casa a las demás personas, a los viajantes, a los viajeros. ¿Se acuerdan que Abraham lo hizo? Hospedaban a las personas, no pasa adelante, pasa aquí la noche, y los hospedaban. Y entonces podemos hospedar murmurando. Oye, ya lo pasé, pero si lo paso
lo paso a tal lugar o a tal recámara, hijo, pero apesta bien feo este cuate, trae la ropa bien horrible y pues ¿qué voy a hacer? ¿Voy a proclamarlo a todos y murmurar? ¿O voy a tenerle amor y agarrar su ropa y lavársela o ver si le puedo regalar otra ropa? Entonces, siendo hospedados sin murmurar, también cubrimos multitud de pecados. Y así amas a tu hermano, el número 15, Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, sirviéndonos unos a otros, así nos amamos, así amas a tu hermano, sirviéndonos unos a otros. Y la palabra en el original es sirviéndonos como esclavos, como esclavos. ¿Cómo? Inciso A, andando en libertad de la ley judía, e inciso B, no andando en libertinaje. Hermanos, acuérdense que Pablo decía que él decidió no comer carne él decidió no comer carne para no ofender a los judíos. ¿Se acuerdan? Él dijo, yo decido no comer carne para no ofender a los judíos. Entonces tengo una libertad de hacerlo, pero por amor a ellos no lo hago, para no ofender a los judíos. Pero también el otro extremo es andar en libertinaje. Son aquellos que dicen que todo está mal, que todo es pecado, y por el otro lado son aquellos que dicen que pueden hacer lo que quieran, que lo que sea, que al cabo todo te perdona Dios. Y los dos casos son pecado. Entonces, debemos servirnos unos a otros, sirviéndonos como esclavos. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, y le dijo a sus discípulos, tomen nota, los reyes y los gobernantes se enseñorean del pueblo, pero entre ustedes no será así, sino el que quiera ser mayor de ustedes será el que sirva a los demás. Eso nos enseñó Cristo, servirnos unos a otros con amor. Vamos a ponernos de pie y oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, que es muy clara cuando nos das ejemplos de cómo debemos amarnos unos a otros. Sabemos, Señor, que el mandamiento, la ley y los profetas se cumplen en dos mandamientos. Primero de ellos, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo de ellos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí el Señor Jesucristo dijo un tercer mandamiento, que nos enseñó con su vida primero. Y dijo, quiero que de aquí en adelante se amen entre ustedes, no como ustedes mismos, sino se amen entre ustedes a la medida que yo los amé. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Ayúdanos a avanzar para hacerte agradables, para que el mundo crea, para que el mundo conozca y para gloria de tu nombre. Porque tú eres amor y eres servicio, eso nos enseñaste. Ayúdanos a hacerlo cada día más, este año a ser más serviciales, ser más amorosos, a hacer obras excelentes por tu gloria. Bendito sea, Señor. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén.